8 de la mañana con 4 minutos. La semana pasada hubo una interesante conferencia en el Club de Industriales aquí en esta capital. La presidieron Diego Fernández de Ceballos y Manlio Fabio Beltrones. Estuvo conducida por nuestro estimado compañero de Excelsior e Imagen, Federico Reyes Heroles, y el propósito era hablar de un tema del que se habla cada vez más en México y, por desgracia, aunque se habla cada vez más, parece que no se toman decisiones para tratar de remediarlo. La cosa es que viendo las encuestas en el Estado de México, pues al parecer quien gane esa elección la va a ganar con menos de 30%, a lo mejor cerca de 20% bajos, y es una situación que podría repetirse por la polarización, por la atomización del voto en la elección presidencial de 2018. Entonces, diversos especialistas políticos han planteado la posibilidad de que México tuviese ya sea una segunda vuelta, para lo cual queda muy poco tiempo y es prácticamente imposible que se apruebe para aplicarse en 2018, o por otro lado, la conformación de un gobierno de coalición en 2018 con base en una ley que ya existe en ese sentido. Tengo la línea telefónica y se lo agradezco mucho a Diego Fernández de Ceballos, ex candidato presidencial del Partido Acción Nacional. Hola Diego, ¿cómo estás? Pascal, buenos días a ti y a tu audiencia. Gracias por estar con nosotros. Decía yo, muy interesante el planteamiento. Yo creo que este tema está comenzando a reunir a políticos de diferentes partidos, de diferente pensamiento, porque es algo que yo creo que es urgente resolver en el país, Diego. Sí, mira, nosotros creemos, los que hemos estado platicando sobre este tema, que tanto la segunda vuelta como los gobiernos de coalición no tienen por qué verse como posibilidades que vayan con dedicatoria en contra de un candidato o de un partido, sino, como bien tú lo señalas hace un momento, el problema que estamos viendo es que, si bien es cierto, la pluralidad es buena en cualquier país y la pluralidad de opciones políticas y de partidos también es un avance democrático, porque quedó atrás el partido único, el partido hegemónico. También es cierto que cuando se pulverizan las posibilidades y ahora se tiene también las opciones también muy buenas de los candidatos independientes, pues lo que tú señalas es cierto. Alguien con veintitantos por ciento puede estar al frente de un gobierno municipal, estatal, federal, inclusive la presidencia de la República, o llegar también al caso de las diputaciones y senadurías, que como en Francia, también esas alcanzan segunda vuelta. Pero ya, para no meternos en el poder legislativo, con solo advertir que puede mejorar con una segunda vuelta, que para que el público que nos escucha lo entienda, consiste en que si en la primera elección ningún candidato alcanza más del 50%, o por lo menos más de un 42%, los dos punteros vuelvan a competir en una elección rápida con el propósito de que quede el que sea más votado. Y los gobiernos de coalición, que los ha venido presentando como proyecto, entre otros el licenciado Beltrones, en una forma bien acabada, bien sustentada, también tienen ese propósito de que, si hoy la Constitución ya permite que haya gobiernos de coalición, en realidad lo que se trata es de que se hagan obligatorios, que no quede al gusto, al deseo del presidente en turno, sino que se establezcan en determinadas circunstancias la necesidad, cuando no tengan esas mayorías, de acordar con los grupos políticos para formar gobiernos que den más sustento democrático y más gobernabilidad. Fíjate, Diego, que el otro día, platicando con un alto funcionario federal, le puso números a esto que estamos platicando y puso el ejemplo de Cuauhtémoc Blanco en el municipio de Cuernavaca. Dice: Cuauhtémoc Blanco ganó con 28% de los votos y votó el 50% de los empadronados. Eso quiere decir que si Cuauhtémoc Blanco se reúne a comer con 7 personas, de esas 7 solamente una habrá votado por él, y lo más seguro es que ese que votó por él sea él mismo. Yo creo que esto gráficamente nos demuestra la debilidad de quienes llegan con porcentajes tan bajos de votación, además cuando pues se dan porcentajes altos de abstencionismo. Claro, y déjame decirte
también puede ocurrir algo que es absolutamente negativo, que el más votado en la elección sea el más repudiado de parte del pueblo, de parte de los electores. Por ejemplo, alguien puede decir, yo voy a votar por Juan Pérez, pero jamás votaría por Pedro Ramos. Bueno, pues a lo mejor ganó el que yo jamás votaría por él, ni tú, ni quienes nos están oyendo, pero fue el que alcanzó en toda esa diáspora de candidaturas, el que alcanzó más votos, y puede ser inclusive el más repudiado, por el que la mayoría de los electores diría, yo por aquel jamás votaría, yo por aquella mujer jamás votaría. Pues sí, pues esa fue la que ganó, y ganó con 20 y tantos %, sin legitimidad, sin apoyo popular, y solo por una cuestión de falta de una segunda vuelta que garantizaría que quien haya ganado el primero y segundo lugar en la primera elección, pero si ninguno obtuvo más de determinado porcentaje alto, que yo diría a partir del 40%, 45%, pero si se quiere, mayoría absoluta, si nadie lo gane, pues entonces en una segunda vuelta, todos los que votaron la primera vez dicen, de estos dos, ¿a quién prefiero? Y de esa manera, el que llega siempre tendrá una mayoría absoluta de votantes. Eso le da fuerza, le da legitimidad y le permite mayor gobernabilidad. Lo cierto, Diego, es que llegue quien llegue a la presidencia en 2018, pues va a llegar en unas condiciones similares a como han llegado los últimos cuatro presidentes, sin mayoría en el Congreso, sin muchas posibilidades de tejer acuerdos o con dificultad para tejer acuerdos. Y creo que resolver esto convendría a todos, me parece a mí. Por supuesto, y sobre todo porque si analizamos la segunda vuelta y los gobiernos de coalición no se oponen como figuras político-electorales, pueden conjugarse los dos elementos de tal manera que haya lo que hemos venido diciendo, un mejor soporte en la llegada, lo que no implica que por llegar con mayor sustento puedan hacer lo que quieran, sino que haya estímulos para que se mantenga ese gobierno de coalición, y costos por si alguno se quiere salir, porque también, Pascal, hay el riesgo de que los partidos muy pequeños sean los factores que determinen el tal gobierno de coalición. Si a un candidato, a un partido le faltan 2, 3, 5, 10 puntos porcentuales para formar su gobierno, pues puede estar en manos de los grupos muy pequeños, que sabemos que muchas veces pues son mercaderes de política, y eso se puede evitar también con el costo, porque los espacios que puedan alcanzar esos partidos pequeños al dar el apoyo para el gobierno de coalición, pues en el momento que se quieran retirar para dejar vacío y para dejar incompetente y para dejar afuncional al gobierno, en ese momento pierden los espacios, y también eso representaría un costo, y por lo tanto no sería fácil que retiraran los apoyos simplemente en plan de mercadeo o de oportunismo político. Ahora, hay un problema de tiempos, Diego, porque entiendo que solo queda el mes de mayo para hacer alguna reforma electoral que pueda aplicarse en la elección presidencial del año entrante. No, ya la segunda vuelta y todo lo de la obligatoriedad eh, de los gobiernos está muy apretado. Sí. Sin embargo, la segunda vuelta ya no tenemos tiempo, porque en términos legales y constitucionales no se pueden modificar las leyes electorales antes dentro de los 90 días próximos a que inicie el periodo de la campaña política. Dicho en otras palabras, cualquier reforma en materia electoral Ujú. tiene que ser antes de los 90 días anteriores a que inicie el proceso electoral. Sin embargo, lo de los gobiernos de coalición, Todavía. si tú lo analizamos, sí sería posible en la medida de que no se trata de una reforma electoral, sino una reforma de gobierno. No es lo mismo reglas para la elección que todo lo que pueda tocar el funcionamiento ya de un gobierno, y por lo tanto esto tal vez sería
posible constitucionalmente y sí tendríamos tiempo. Pero los partidos políticos y el propio gobierno federal parece que están más involucrados y es explicable quién gana en el estado de aquí, quién gana en el estado de allá y cómo se acomodan para la elección federal antes que estar pensando en estas cosas que son verdaderamente sustantivas para el futuro del país, sobre todo por los problemas que tenemos, pues de violencia, de pobreza, de confrontaciones estériles, un gobierno de coalición que sería posible conformar de manera obligatoria por ley. Habría tiempo para hacerlo, Pascal. Oye, Diego, por último, ¿tú qué piensas eh, pues de la forma en que algunos han propuesto superar el que no vayamos a tener segunda vuelta, que es hacer coaliciones? El sábado, antier, se presentó por lo menos la intención de dos partidos, uno de ellos el tuyo, el otro el PRD, para formar una coalición hacia 2018. Te quiero preguntar en general qué piensas de esta idea para hacer frente antes de la elección a la posibilidad de que quede un presidente con un porcentaje muy bajo de votos y qué piensan en específico del PAN aliándose con el PRD para la elección presidencial del 18. Mira, yo pienso que estas alianzas de PAN y PRD pueden tener o ser motivo de espanto para algunos en cuanto que digan, oye, pero ¿cómo es posible que un partido de derecha se alíe con uno de izquierda y que es contra natura y que cómo es posible? Eso a mí no me parece serio por una razón muy sencilla, porque hoy no hay ya en el mundo nadie que seriamente hable como de algo fundamental, izquierdas o de derecha. Hay o no democracia, hay o no idea de respeto a los derechos humanos, al bien común, hay o no determinadas líneas de comportamiento, hay margen de libertad para el ser humano, para la economía, para eso o no. Pero eso de izquierdas y derechas, a mi modo de ver, ya está muy superado. Pero entre otras cosas, lo que a mí me parece algo curioso es que los priistas, encabezados por su jefe, están realmente preocupados o reclamando la unión de PAN y PRD posible para el 2018, alegando que esa es la mejor prueba, que sin alianzas ninguno de los dos puede ganar. Pues yo creo que le debería de salir sangre por la boca al que esté criticando desde el PRI las alianzas posibles entre PAN y PRD, como se han dado en algunos lugares, si el PRI tiene ya mucho tiempo de ir en alianzas con el Partido Verde, y tanto sería como decir que sin él el PRI no podría ganar y volveríamos a lo mismo. Yo creo que son naturales, son normales. Lo único que siempre se debe de buscar es que esas alianzas electorales no sean simplemente para el día de la elección, para quitar a otro partido, para ganar una posición en un estado, en un municipio o inclusive en la federal, sino que tengan las reglas mínimas de lo que se comprometen a hacer dentro del gobierno para que sean más estables, para que sean verdaderamente productivas y tengan un sentido mayor a simplemente ganar. Yo creo que la crítica que ahorita está haciendo en el sentido de que eso prueba la debilidad del PAN y del PRD para ganar la presidencia, pues puede ser cierto, pero eso se da en muchas partes del mundo y también en su propio partido, que se alía con 3 o 4, nada más hay que ver los que tienen alianza en el Estado de México, el propio PRI. Sí. Yo creo que es una cuestión de segundo nivel, pero lo recomendable sería que las alianzas nos digan, sí, se van a aliar, para qué actos concretos de gobierno en los que por lo menos haya coincidencia. Que tienen diferencias en algunos puntos, esos no se tocan, pero qué van a hacer y cómo van a garantizarnos que llegan juntos y que trabajarán juntos, porque algunas alianzas no han sido más que para ganar una votación. Oye, ¿tú crees que alcanzarían consenso sobre el nombre del candidato PAN y PRD? ¿En dónde? Para la presidencia. Sí, por supuesto que se puede alcanzar consensos, sobre todo si no es de ningún partido. Pienso yo, no estoy quitándole méritos a ninguno de los que ya están de mi partido, sí, mujeres, hombres o de otros partidos, pero la forma más lógica de poder llegar a un consenso, buscar dentro de la sociedad a una persona que no polarice y que dé mucho sustento al propio acuerdo.
Hay mucha gente valiosa en este país y si los partidos políticos, cualquiera, el propio PRI, tuviera realmente una percepción correcta del momento que está viviendo el país, andarían buscando candidatos también afuera de los partidos para compararlos con la posibilidad de los que adentro les brinda la institución. El PRI no debería de hacer a un lado la posibilidad de buscar afuera de su propio partido una buena opción para la próxima competencia electoral. No quiero decir que no tenga candidatos y que no tengan candidatos que pueden ganar, por supuesto, pero todos los partidos, en principio, si se manejan y se conducen con verdadera categoría, no pueden tener buscando dentro de los mismos las posibilidades de candidaturas. Tienen que abrirse a la sociedad y por no haberlo hecho, por eso tienen el desprestigio del que prácticamente todos gozan. ¿Algún nombre, Diego, que puedas mencionarnos? Pascal Beltrán del Río. No. Me pediste un nombre y el primero que se me ocurrió fue el tuyo. No, Diego, yo no sirvo para eso. No me hagas esas preguntas. Bueno. Gracias, Diego. Un abrazo fuerte, Pascal, con mucho afecto. Gracias igualmente, Diego Fernández de Ceballos, ahí lo tiene. Usted no, pues no. Yo no me dedico a eso. Debí de haberle revirado Diego Fernández de Ceballos, pero Diego ya ha dicho claramente que no volvería a ser candidato a la presidencia. Aún así, pues interesantes los planteamientos que los partidos deben buscar fuera de sus estructuras a posibles candidatos por haber visto, dice Diego Fernández Ceballos, solamente hacia adentro, por estarse viendo únicamente el ombligo. Los partidos políticos han caído en el desprestigio que tienen. Así que interesante, nos dijo también que no le parece mal la posibilidad de una coalición PAN-PRD, que no cree en que la diferencia ideológica de la que hablan muchos al evaluar esta posible alianza no es lo más importante, que hay puntos sobre los que panistas y perredistas podrían ponerse de acuerdo. Siempre conceptos interesantes tiene Diego Fernández de Ceballos.